Dios es inmutable y cada humano es único. Nosotros los humanos sí cambiamos. Pero el corazón crea un Dios de acuerdo a su medida. Y eso es diferente. Ya no es de acuerdo a los intereses, ya no es de acuerdo a las circunstancias, sino que es de acuerdo a la medida. Ojo, este corazón engañoso tiene la tendencia de crear un Dios a la medida de sus concupiscencias. Todas las iglesias le muestran a usted a Dios por una ventanita. El asunto es, en ese templo, ¿para qué lado está la ventanita? Yo debo conocer a Dios porque conocerlo a Él me da identidad. Si yo conozco a Dios, entonces conozco sus gustos, conoceré su actuar, qué ha hecho, y dentro de sus gustos, su actuar, su quehacer, estoy yo. Entonces, ¿quién soy yo para Dios? Bueno, bendiciones. Prioridad: conocer a Dios. Tenemos muchas prioridades en nuestra vida, ¿cierto? Llevemos esta al primer renglón: conocer a Dios. Pastor, ya yo conozco a Dios. Sí, usted tiene información de Dios. Ya yo lo recibí en el corazón. Sí, yo no estoy diciendo que no lo ha recibido. El pueblo de Israel, con todas las experiencias que había tenido con Dios, tantas experiencias, en una ocasión entonces el Señor les habla a través del profeta Jeremías en el capítulo 9, 23 y 24 dice: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso en su poder, o el rico en sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Dios quien muestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Prioridades para muchos: la sabiduría, el poder y las riquezas. Es impresionante cómo al corazón humano le llama la atención estos tres motivos para jactarse, para engrandecerse, y de cualquier manera, desafortunadamente, con una tendencia a humillar a los demás. El que tiene sabiduría, conocimiento, títulos, academias, a veces su pechito se le va, ¿qué? Inflando, y las medallas, los títulos empiezan a colgarse así de la camisa. Entonces yo soy, desafortunadamente, para humillar a otros. Algunos lo hacen con una actitud muy humilde de servicio. También dice que el poderoso en su poder. Eso sí que lo hemos visto, ¿cierto? Eso lo vemos desde la casa, desde el hogar, hasta las personas más influyentes, más poderosas a nivel mundial, sea por su economía o por su posición político gobernante. Entonces, son los más. O dice, o el rico en sus riquezas. Otro elemento que algunos han priorizado en la vida y lo han logrado. Muchas bien construidas. Como sea la riqueza, no es la dificultad o el problema la riqueza. El asunto es que no se convierta la riqueza en la prioridad, ni el poder en la prioridad,
ni la sabiduría en la prioridad. El que lo tiene, muy bien que lo tenga, ¿cierto? En la cantidad que tenga, en la proporción que tenga, qué bien y qué buen uso le estará dando. Pero que ojalá cualquiera de esas cosas se conviertan en ¿qué? En añadidura. Es decir, que haya algo más grande, más importante, que esté por encima de cualquier poder, cualquier riqueza, cualquier conocimiento, que esté por encima. Y eso sea ¿qué? El conocer a Dios. Dios no está condenando a quien tiene o el tener estas cosas. Aquí lo que se está diciendo es, si quiere jactarse, si quiere alabarse, si quiere sentirse bien, hágalo, pero partiendo de en conocerme verdaderamente. Prioridad, entenderme, conocerme. Lo primero que quiero comentar al respecto es que Dios es inmutable y cada humano es único. Dios no cambia. Dios es el mismo. Pero nosotros los humanos todos somos diferentes. Todos somos diferentes en todo. No hay ni uno repetido en ningún aspecto, ni en el aspecto físico, ni en lo almático, en su voluntad, deseos, conocimientos, decisiones, ni en lo espiritual. Ningún ser humano es igual a otro, pero Dios es único y es inmutable. Él no cambia. Nosotros los humanos sí cambiamos. Como todos somos diferentes y como todos vamos cambiando, entonces Dios se le va revelando a cada uno de manera particular, de acuerdo a sus propósitos. Moisés, el Señor lo llama en Éxodo capítulo 3 y se le presenta y le dice: Moisés, yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Y el Señor les dijo: propósito, los vas a sacar y los vas a sacar de tierra de esclavitud, de Egipto, y los vas a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero de esa misma manera no se le presentó, por ejemplo, a Pablo, a Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9. Mire que Dios no se le presentó a Saulo diciendo: Saulo, yo soy el Dios de tus antepasados. O así le dijo. ¿Cómo le dijo? Yo soy, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa fue la respuesta de aquella voz. Me estás persiguiendo, levántate, ve a tal lugar y allí se te dirá lo que debes hacer. Voy entrando y aclarando la idea de que todos somos diferentes y Dios con cada uno deberá y tiene efectivamente un trato particular. Amén. Como Dios con cada uno tiene un propósito diferente, esto hace que Dios se revele, o mejor, esto hace que Dios no se revele de la misma manera a cada persona. Mire, aunque todos tengamos la misma información acerca de Dios, pero la asimilación, la reacción o la vida que llevamos no es igual. Y puede que todos nos hayamos leído el mismo libro, el mismo material, todos hayamos estudiado la misma hojita que nos enseña los atributos de Dios. Pero todos no quedamos igual por haber leído la misma hoja, todos no quedamos igual por haber estudiado el mismo tema acerca de Dios. El efecto en nuestra vida de esa información es variable. Ojo, no es Dios el variable, no es Dios el mutable, no. Lo que cambia, lo que es variable es el efecto de esa información. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una vida, un propósito totalmente distinto.
Y no solo su revelación en el momento del llamado es diferente, sino que de acuerdo a las experiencias que cada uno tiene, así Dios se manifiesta también. Nosotros no hemos vivido lo mismo en el pasado, en el presente, y no viviremos lo mismo en el futuro. Pero de acuerdo a lo que Dios sí sabe de nosotros, Él se nos revela. ¿Alguno de ustedes tuvo un pasado que Dios vio que era necesario revelársele de cierta manera por su pasado? Entonces Dios lo llama de una manera diferente, Dios obra en él de una manera diferente por su pasado. Todos no hemos tenido el mismo pasado. Igual pasa hoy, en el presente, sucede hoy. Igual para mañana. Entonces todos vamos entendiendo a Dios de acuerdo a lo que Dios quiere revelarse a nosotros, de lo que Él conoce en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro, y vamos así, cada uno conociendo y entendiendo a Dios desde ángulos, desde aristas muy diferentes. Por ejemplo, Moisés conoció a un Dios que lo protegió de aquellos que intentaron apedrearlo, de su misma gente. Moisés pudiera decir, Dios es el protector. ¿Y es verdad o no es verdad? Es verdad. Pablo no puede decir lo mismo, porque a Pablo sí lo apedrearon. Y no solo lo apedrearon, sino que lo dejaron como muerto. Ay, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está el Dios protector que decía Moisés? Que vio Moisés, que vivió Moisés. ¿Dónde está? ¿Cambió Dios? No, Dios no cambió. Él es inmutable. La vida de cada uno de nosotros es diferente. Entonces Pablo tenía un gozo, aunque estaba siendo apedreado y a punto de morir por Cristo. ¿Qué sentía Pablo? Gozo. Y Moisés en algún momento sintió como que esta gente me va a apedrear, hasta aquí llegué, esta gente tan rebelde, yo que entregué mi vida para obedeciéndole a Dios para sacarlos de allá y vea cómo me pagan. No sé qué pensaría Moisés. Y el Señor le dice, tranquilo Moisés, a ver, yo me encargo de eso. Pero Pablo fue una vida totalmente diferente. Y Pablo no dijo, uy, qué miedo, de pronto esta gente me va a apedrear. Pablo dijo, estoy dispuesto a morir por Cristo. Piedra toda la que quieran tirarme. Dios es el mismo. Dios es protector. Pero la vida de cada uno de nosotros y los propósitos son distintos. Por eso no siempre va a funcionar igual para todos. Recordemos un poquito la época del COVID, año 2020. A mí me dejaba muy pensativo desde este punto de vista cuando escuchaba testimonios muy bonitos, claro, que dan alegría. Uno escuchaba testimonios, a mi casa eso no llegó, porque la palabra dice, ni plaga tocará tu morada. Entonces pregunta, ¿y la casa de los hermanos a los que el COVID sí los afectó, esa casa no tenía esa palabra? Claro que tenía esa palabra. Lo que pasa es que a veces en la emoción de testificar no medimos las palabras. Y algunos decían, lo que yo tenía era fe y lo que hay que tener es fe. Sí, hay que tener fe. Entonces los hermanos que fallecieron, que eran gente de oración y de fe, ¿qué pasó? ¿Cambió Dios? ¿Dios fue capaz de guardar a unos y a otros no? Dios es inmutable. Nosotros todos somos diferentes y sus propósitos con nosotros todos son diferentes. Y el Señor no prometió en la palabra guardar de COVID al que tuviera fe.
Lo que Él dice en su palabra es que todos vamos a morir. Está establecido que todo hombre muera. Eso sí está establecido. Eso sí está establecido. Pero no está establecido que el que tenía fe no le daba COVID. Eso no está establecido. Esto me ayuda para que vamos visualizando uno de los puntos siguientes. Entonces, mis hermanos, en ese orden de ideas tengo que decir que la soberanía de Dios, que quiere decir la ejecución de su voluntad, su mera voluntad, su santa voluntad, no lo hace un Dios de un actuar estándar con todo humano. No. La soberanía es lo que le da precisamente ¿qué? Esa libertad de él actuar con cada uno como él quiera. ¿Por qué? Porque él es soberano. Y lo que él hizo en otros no lo tiene que hacer en mí. Y lo que él hizo en mí no lo tiene que hacer en otro. Es que Dios no está obligado por nosotros, por nuestra apreciación, por nuestro conocimiento, por nuestra interpretación. No, nosotros somos únicos. Y al ser únicos, entonces lo que estamos llamados es a desarrollar una relación única y personal con Dios. La relación que yo tengo con Dios no puede ser la misma que usted tiene con Dios. La experiencia que yo tengo con Dios no puede ser la misma que usted tiene con Dios. Hay unos aspectos comunes y generales, pero somos particulares. Voy a hablar de las fuentes de información de Dios. Todo ser humano tiene información de Dios, incluso aquellos seres humanos que nunca han escuchado de Dios. El libro de Romanos, ¿cómo nos dice José? Lo que de Dios se conoce, a esa gente también se les da a conocer. ¿A través de qué? De su creación. A través del poder de Dios manifestado. Ellos tienen que decir, esto lo hizo alguien, y Dios les habla. Y saben que hay un Dios. Y tienen una información, una idea de Dios. Pero no quiero hablar de ellos, solo quise decir que todos tenemos alguna información de Dios que nos genera una imagen de Dios. El asunto es si es correcta o no esa imagen. O qué tan correcta es, qué tanto se aproxima a la realidad o qué tan distante está de la realidad. Voces, fuentes de la información de Dios. Este mundo confuso en que vivimos. Este mundo confuso en que vivimos ofrece incluso muchos dioses para que el hombre se sienta realizado. E incluso ha convertido al mismo hombre en el Dios que debe autorrealizarse. Aquí tenemos en este mundo una sociedad de consumo que establece unos parámetros que ha metido a Dios tan sigilosa y peligrosamente en la mentalidad de cada uno como el Dios que tiene que darnos gustos. ¿Por qué? Porque usted es hijo ¿de quién? Del rey. Y como usted es hijo del rey, el rey lo tiene que poner a vivir como la sociedad de consumo dice. ¿Cómo dice la sociedad de consumo? Usted tiene que tener el último celular, porque es el hijo ¿de quién? Del rey. Usted tiene que tener el carro último modelo, la camioneta último modelo. ¿Por qué? Porque es que usted es hijo del rey. Y mire cómo este mundo sigilosamente nos va metiendo allí. Hay filosofías en este mundo, movimientos que ni siquiera son nuevos, están de moda pero no son nuevos. Crean otras imágenes de Dios, las filosofías de este mundo. El diablo distorsionador también es otra fuente de información de Dios.
Eso empezó allá en el Edén, cuando llegó donde Eva y le dijo, con que Dios les dijo, no, les voy a explicar, Dios realmente, ¿se acuerdan esa explicación del Edén? ¿Mm? Lo que realmente pasa es que, bueno, Dios no les quiso decir eso. Lo que pasa es que Dios sabe, oiga, Dios sabe. ¿Qué está diciendo el diablo? ¿Qué le dijo? Le dio información de Dios y le dijo que Dios sabía. Entonces, cuando a mí me dicen, fulano sabe, ya yo tengo información de fulano, ¿verdad? Ya yo sé que fulano sabe. Entonces la información era, Dios sabe que el día que ustedes den este paso y esto, va a pasar esto, Dios sabe. ¿Con qué información le llegó Satanás a tentar a Jesús? Con información de Dios. Y le dijo, estoy parafraseando, le dijo, ve a Jesús, le cuento una cosa, Dios es guardador. Él dijo, a sus ángeles mandaré para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Eso es información acerca de Dios o no? Está dando información de Dios. Pero es una información totalmente distorsionada. Y asimismo, es que el tiempo me está corriendo demasiado rápido hoy, y asimismo daría muchos ejemplos de esas informaciones distorsionadas del enemigo. Otra fuente de información de Dios, ojo, otra fuente, el engañoso corazón. Ay, corazón, engañoso corazón. Porque este corazón, además, crea un Dios a su medida. ¿Sabe una cosa? Satanás no crea un Dios a su medida. El Dios que Satanás crea es de acuerdo a sus circunstancias. El mundo no crea un Dios a su medida. El mundo crea un Dios de acuerdo a sus intereses. El mundo tiene sus intereses y así te plantea el Dios. Satanás aprovecha las circunstancias que vives y te muestra un Dios de acuerdo a esas circunstancias. Pero el corazón crea un Dios de acuerdo a su medida. Y eso es diferente. Ya no es de acuerdo a los intereses, ya no es de acuerdo a las circunstancias, sino que es de acuerdo a la medida. Ojo, este corazón engañoso tiene la tendencia de crear un Dios a la medida de sus concupiscencias, a la medida de su inclinada pecaminosidad. Y así va cuadrando a ese Dios. Le puede preguntar a cualquier persona, hola, ¿y cómo estás con Dios? ¿Cómo le responde? Bien, yo estoy bien. ¿Y bien por qué? Porque yo todos los días le pido. Y a veces el corazón nos dice, Dios me entiende porque Él me hizo así. Entonces el Dios que tenemos es un Dios que entiende. Dígame, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Dios entiende o no entiende? Él sí entiende, claro que Él entiende. Él entiende porque usted, claro que entiende, pero no comparte, no acepta, pero le entiende. Y el corazón engañoso, ¿qué es lo que le ha dicho? Tranquila que Dios te entiende. Todo bien, todo bien. Y cuando estamos de pronto hundidos a causa de alguna consecuencia nefasta, entonces el corazón engañoso nos dice, no te equivocaste. Lo que pasa es que Dios aprieta, pero no ahorca. Y vamos construyendo al Dios de acuerdo a mi medida. Y esa sí que es distorsionada, porque entonces a veces no reconocemos nuestros errores, sino que decimos, es Dios. Les recuerdo una letra que desde que recuerdo haberla escuchado por primera vez me dejó así como, ¿qué es lo que dicen? Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos, le toca, anda en el aire. Tanto le pido y le pido, ay hombre, y siempre me manda mis males. Se murió mi compañera, qué tristeza.
Alicia, mi compañera, qué dolor. Rafa, ¿cómo era que decía Alejo? Ay, apa. Esa es la imagen que tenemos de Dios. O sea, no es reconocer mi falla, no es reconocer mi error, no es reconocer mi concupiscencia. Es Dios el que me metió en esta. Y esto que le pasó al escritor de esta letra, que fue Juan Chopolo Valencia, popularizada por Alejo Durán, por Carlos Vives, esto que él dice es un sentimiento muy común. Dios me lo quitó, Dios me la quitó, Dios es malo, me dejó el dolor, Dios es injusto, Dios es, y es larga la lista, a raíz de una información que llega de un engañoso corazón. Un corazón que no conoce a Dios o desconoce a Dios y le atribuye a Dios cosas que no son. Cosas que no son. Ay, tan engañoso es el corazón que nos hace creer a veces que el Dios soy yo mismo, que yo soy el centro, que soy el más importante, que toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza, la sabiduría, que todo es que mío. Y ya hemos visto en Apocalipsis, son para mí, y que el mundo gira en torno a mí. Eso se llama narcisismo. Lo más importante para el ser humano y en nuestro tiempo como cristianos es que conocer a Dios. Eso tiene que volverse una prioridad en nosotros. Dios objetivamente y no lo que yo piense de Dios o de mí mismo. Y la última fuente de información acerca de Dios que quiero mencionar es la ventanita de mi iglesia. Esta fuente casi no se habla. Y yo la tengo que hablar porque yo no tengo problema en hablarla. La ventanita de mi iglesia. Todas las iglesias le muestran a usted a Dios por una ventanita. El asunto es, en ese templo, ¿para qué lado está la ventanita? Si estuviésemos aquí en un lugar encerrado y abrimos una ventanita, entonces yo les digo, queridos hermanos y hermanas, miren por esa ventana, disfruten el sol. Y la ventana está hacia el norte. Disfruten el sol. Entonces, ¿qué imagen nos vamos a hacer del sol? Porque por esa ventana no lo vemos. Él sale del oriente al occidente. La ventana está en el norte. Y por ahí les digo, disfrute el sol. ¿Qué imagen nos hacemos del sol? Que es como azul. Eso, gracias. La imagen que nos hacemos del sol por esa ventana es que es azul. ¿Qué más podemos decir? Que resplandece, que da calor. ¿Cuántas cosas podemos describir si nos dicen, mire por esa ventana, que ese es el sol? Pero si colocamos la ventana al occidente o al oeste, ¿qué podemos decir del sol si hacemos el roto aquí? ¿Qué podemos? Descríbame rapidito para que me avance el tiempo. El sol. Miren el sol. ¿Qué vamos a ver por ahí? Un sol resplandeciente. ¿Qué más? Alumbra. Puedo decir, no, sí, es una cosita así redonda que alumbra. ¿Qué más puedo decir? Sí se aprecia porque allá es el poniente. Entonces puedo decir que es de color naranjadito, que es naranjadito, que le da colores a las nubes. A veces las pone rojizas, azules, amarillas. Todo eso puedo decir del sol si abro la ventana acá. Si abrimos la ventana al oriente, ¿cómo es el sol? Resplandeciente, gigante, brillante. Y si abrimos una ventana aquí en el techo, ¿qué diríamos del sol? ¡Ay, quema! ¡Qué cosa tan desagradable! ¿Eso es el sol? ¡Eso quema! No cierren esa ventana. Y cada iglesia tiene una ventanita de Dios. Y entonces vamos haciendo ¿qué?
un dogma, una enseñanza de que Dios es así. ¿Y cómo es Dios? Dios es así. Mire por este cuadro, Dios es así. Y como Dios es así, por eso es que usted no puede ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y como Dios es así en esta ventanita que hicimos, usted tiene y tiene y tiene. Eso es cuando vemos a Dios por las ventanitas. Las ventanitas de las iglesias nos han afectado. Y no solamente no nos han dejado disfrutar y ver a Dios, sino que además lo han distorsionado. ¿Usted de dónde está recibiendo información de Dios? Hablo ahora de la diferencia entre información y conocimiento o revelación. Conocer a Dios no es obtener información, porque es que para obtener información de Dios podemos leer la Biblia, libros, comprar ensayos, podemos ir a un seminario. No, es una cantidad de opciones que tenemos para obtener información de Dios. Pero resulta que toda esa información es importante, es buena, si la llevo al plano espiritual. ¿Por qué? Porque es que Dios es espíritu y para entenderlo hay que entenderlo espiritualmente. Entonces, esta información que yo obtenga por cualquier medio, hablo información ya de Dios, más seria, más teológica me refiero, no a las fuentes que hablaba ahorita. Esta información, ¿dónde llega? Al intelecto, aquí. Pero la revelación tiene que ir al espíritu, porque la revelación es experimental. Como dije al comienzo, cada uno debe vivir a Dios y debe marcar esa vivencia de manera muy positiva nuestra vida. Aunque a veces tenemos unas experiencias y unas vivencias que generan algunos traumas, pero Dios sigue siendo Dios. Por ejemplo, David recibió mucha información de Dios y no solo recibió información de Dios, sino que vivía y disfrutaba a ese Dios. Cuando David lo estaban persiguiendo, él veía que Dios lo guardaba y él decía, definitivamente Él es mi escudo, Él es mi roca, Él es mi torre fuerte, Él es mi escondedero. ¿Pero por qué lo decía? ¿Porque lo leyó en un libro? ¿Lo leyó en un salmo? No, lo vivió a Dios, disfrutó a Dios en ese momento. Otros conocieron a Dios un poquitico como Jonás, y Jonás no nos habla de Dios lo mismo que David. Jonás sí habla de Dios, ¿o no habla de Dios? Él sí habla de Dios. El libro de Jonás nos habla de lo que Jonás hablaba de Dios, y hablaba bien de Dios, hablaba bien con Dios, peleaba con Dios. Peleaba con Dios. Pero es que este Dios es tan misericordioso. Ah, sabía que era misericordioso. Por eso es que yo no quería ir, porque es que yo ya lo conozco. Y lo que me hacía era perder el viaje, porque Él es misericordioso y a la final perdonaba a esta gente que lo que merecían era morir. Tanto daño que nos han hecho, merecían era morir, pero no. Yo sabía que Él cambiaba de idea, pero mire que su experiencia, su vivencia no le permitió escribirnos tanto acerca de Dios como David. Nosotros tenemos la ventana más grande con información de Dios, que es la Biblia. Su palabra es la base para que cada evento en la vida me hable de Dios. Por eso entonces, más relación con Dios, más experiencia con Dios, más tengo que hablar de Dios. Si usted se relaciona mucho con una persona, tendrá mucho que decir de esa persona. Si usted a una persona ni siquiera la conoce, ha tratado una vez con esa persona, a usted le preguntan por ella y usted es poco lo que tiene que decir. De pronto usted dirá, ah, sí, yo lo he visto, pero ni sé cómo se llama. Y muchas veces hay gente que está en esa situación con Dios.
sí, yo he oído de Dios, pero ¿qué te dijera? No sé, yo creo que Dios es bueno. Hasta ahí. Esa es toda la información que hay. Razones para conocer a Dios. 1, fui creado a su imagen y semejanza. Si yo fui creado a su imagen y semejanza, ¿cómo no conocerlo? O sea, Él es el molde perfecto, Él es el modelo perfecto. Yo soy el imperfecto. Si yo conozco al modelo perfecto, yo voy poco a poco ¿a qué? A pulir, porque esto es poco a poco, lo que tengo que pulir para parecerme a mi modelo. Yo debo conocer a Dios porque conocerlo a Él me da identidad. Si yo conozco a Dios, entonces conozco sus gustos, conoceré su actuar, qué ha hecho, y dentro de sus gustos, su actuar, su quehacer, estoy yo. Entonces, ¿quién soy yo para Dios? Otra razón para conocer a Dios, porque es que yo soy uno con Dios. ¿Le suena raro? Jesús habló de la unidad. Ustedes en mí, yo en ustedes, yo en el Padre en mí. Uno. Y Pablo nos dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, somos uno con Él. Tenemos que conocer con quién es que yo soy uno, con quién es que yo estoy unido. ¿Por qué más conocer a Dios? En la medida que conozco a Dios, voy entendiendo propósito de la vida. Cada que yo descubro algo de Dios, me hace reflexionar, me permite coger un espejo y decir, claro, con razón. ¿Por qué uno oye el término crisis existencial? ¿Por qué se llega a la crisis existencial? No han descubierto su identidad, la vida no tiene sentido, tanto trabajo, yo no sé para dónde voy. ¿Por qué? Porque tiene crisis, tanto que he intentado por aquí, intentado por acá, nada. Lo mejor es, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer una hojita, una ramita de un árbol si se la quitamos al árbol y la tiramos al suelo? Si se corta toda conexión, ¿qué le da? Una crisis existencial y se muere. Hay esas razones y yo debo parecerme a Él, y en la medida que yo lo conozco, soy transformado. Conocer a Dios entonces debe ser ¿qué? Prioritario. Todo debe girar en torno a lo que de Él entiendo. Mi pensar, mi hablar, mi accionar debe ser una nota que se escuche muy bien en su armonía. Es que la vida es como una pieza musical y el compositor, el director es Dios. Y en esa pieza musical de la vida, usted, yo, somos ¿qué? Una figurita en su pentagrama. En una pieza musical, si una figurita no se toca, no se ejecuta como es, se le cambia su valor, se le cambia su posición, eso cambió absolutamente todo. El importante no soy yo, es el compositor, es el director. Y yo o armonizo o quedo por fuera de tiempo. Depende si me ubico en el pentagrama de Dios o si sigo siendo libre. Es que yo soy libre, yo no tengo por qué. ¿Qué se requiere para entender a Dios? Volverse a Él. Segunda de Corintios 13, 14 en adelante dice, sin embargo, aún hoy día, cuando leen el Antiguo Testamento, parecen tener el corazón y la mente cubiertos por ese mismo velo. Solo Cristo puede quitarles el velo para que entiendan. Sí, todavía hasta hoy, siempre que leen los escritos de Moisés, un velo les cubre el entendimiento. Versículo 16, pero cuando una persona se vuelve al Señor,
el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria de Dios como si fuéramos espejos, y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria, y cada vez nos parecemos más a Él. Primer paso, al hacer de conocer a Dios, nuestra prioridad es volvernos a Él. Pastor, es que yo no estoy descarriado. No está descarriado, pero no sé por cuál ventanita está mirando. Porque volverse no quiere decir que está descarriado, ¿cierto? Sino, volverse es ubicarse correctamente, en el lugar correcto. Ubíquese en el lugar correcto para ver a Dios y decirle: Señor, quiero conocerte a ti, entenderte a ti, estar cerca de ti. Primer paso, volverse a Dios, volverse a Dios. Primer paso. Segundo paso, disciplina espiritual. Disciplina. Así como hay disciplina para el deporte, disciplina para las artes, hay que tener disciplina espiritual. Es decir, necesito tiempo para estar con Dios. Los deportistas, disciplina. Tiene que ir a hacer esto al gimnasio, esto a la cancha, esto a la carretera. Ay, pero que tengo pereza, que está haciendo mucho sol, que está lloviendo, que casi que nada. Disciplina. Haga lo que hay que hacer a pesar de. Eso es disciplina. Las disciplinas espirituales, muy sencillo, es que esto sí no tiene nada del otro mundo, esto sí no es revelación. Leer la Biblia. Leer la Biblia. ¿Muy complicado? ¿Requiere qué? Disciplina. Disciplina. Si es la ventana más grande que tenemos a nuestro alcance para ver a Dios, conocer a Dios, yo debo sentarme a apreciar por esa ventana el máximo tiempo que pueda a Dios, a ver, a disfrutar a Dios a través de la ventana de la palabra. Pero tiene que ser una prioridad, tiene que ser una prioridad. Ya vimos las razones para hacer esto, para conocer a Dios. Las repito para terminar. Fui creado a su imagen y semejanza, porque allí descubro identidad, porque disfruto otra calidad de vida, porque soy uno con Él y porque allí está su propósito revelado también. Prioridad, conocer a Dios, conocer a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana.